Iglesia, buenos días, que Dios me los bendiga en Cristo Jesús y que el Santo Espíritu de Dios nos ayude, nos ilumine a todos a comprender esta palabra. Hoy se está predicando poco del perdón, de la bendita palabra que transforma y cambie. Hay mucho evangelio de avaricia, de prosperidades, pero este tema se llama el perdón. Y vamos a el Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Padre, gracias te damos por esta palabra en el nombre de Jesús, y que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine a entenderla, a comprenderla, de a dónde viene el perdón. Y si tú perdonaste, nos toca perdonar hasta nuestros enemigos para que haya reconciliación. Gracias por cada tema que nos da y nos hace entender la verdad en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la bendita y poderosa palabra de Dios. El perdón viene de Dios, así que invoquemos a Dios para pedirle perdón. Y Dios nos da la capacidad de perdonar. Y uno también tiene que perdonar para que haya reconcilio. La palabra griega, harizomai, es perdón, conceder, dar. En español, perdón es remisión de pena o deuda, ofensa o falta. Te perdonaron la deuda, te perdonaron la ofensa. Tú debes de perdonar también. Te perdonaron la falta, debes hacerlo. Entonces, origen del perdón, el que estamos diciendo, Dios, en el Salmo 99:8, para Israel, dice: Jehová Dios nuestro, tú les respondías, le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Fidelidad de Jehová para con Israel. Jehová Dios nuestro, tú, dice muy claro, les respondías. Le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. De Dios se humaniza el Verbo Jesucristo y viene este mundo. Vamos a Lucas 7:41 al 50. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Le dice Jesús a Pedro. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ves en paz. ¿Cuánto pecado tenías tú y yo? Borrachera, adulterio, fornicación, mentira, odios, orgullo. Y Él nos quitó todos esos pecados, porque dice que en la cruz del Calvario se llevó dolencias, enfermedades, por su llaga fuimos sanados. Estábamos muertos en delitos y pecados, atados al príncipe de este mundo,
en la carne y Cristo nos liberó hasta el día de hoy. Nos dio el perdón y nos pasó por alto toda esa inmundicia. ¿Por qué no puedes perdonar tú también? Hay gente que ha hecho 1000 o más veces el Padre Nuestro y dicen, no lo perdono ni después de muerto. Y se hace el Padre Nuestro. Y ahí en el Padre Nuestro dice, en la oración modelo, Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si ve que las religiones no cambian a nadie o no nos ilustran qué quiere decir verdaderamente el Padre Nuestro. Danos el pan de cada día hoy, y viven afanados, pensando que han de comer, que han de vestir, que han de beber. Se hacía lo que se llama rezar y no orar. Repetirlo 4 y 5 veces, pero sigo lo mismo. Cambiemos, vengamos a la Biblia y busquemos esa relación con Dios. Hay que predicar el perdón. Lucas 24, 44 al 47. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Eso es lo que tenemos que pedirle, porque el diablo entenebrece el entendimiento. Según de Corintios 4:4, para que no te brille la luz de Cristo. Pero hay que pedirle todos los días que nos abra el entendimiento. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso es lo que tú y yo debemos predicar, más que predicar, practicarlo. Porque usted lo puede predicar, lo puede oír, mas no hacerlo. Le repito, la Biblia es bueno leerla, escuchar la palabra, pero más importante es practicarla. Usted puede saber mucha Biblia, pero puede tener muchos rencores y no perdonar. Entonces hay que predicar en estos tiempos el perdón, porque el perdón trae reconciliación, y lo que estamos es llenos de odio, hasta en las mismas doctrinas, contiendas de doctrinas, que esta sí es la verdadera y esta es la falsa. Usted es la palabra, la Biblia es la palabra de Dios, pero usted es la iglesia que recibe la palabra. Hay congregaciones donde se reúne la iglesia. Entonces usted es el que debe de practicarla personalmente. Entonces, ¿cómo lo recibimos el perdón? Con un arrepentimiento verdadero. Vamos a ver qué nos dice Hechos 2, 38 al 42. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No dijo, recibieron 20 niños la palabra y se bautizaron, o los bautizaron. Adultos. ¿Cuál es el requisito? Creer de todo corazón. Porque hay unos que creen pero no se regeneran. Vamos a ver qué dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Las iglesias están llenas, o las congregaciones están llenas de gente arrepentida, pero no de regeneradas, de en verdad convertidas.
Y eso es lo que predicamos, para que hoy entienda que son dos cosas, arrepentidos y convertidos. Porque yo me puedo arrepentir, mas no convertirme. Hay gente que hay cosas que no las han hecho nunca. Y eso no es lo que les va a dar la salvación. Porque no beban, no hablen cosas inmorales, pero no han aceptado y han recibido a Cristo, no se han bautizado para la salvación de su vida. Jesús, para comenzar el ministerio, se bautizó a los 30 años. Pablo se bautizó para comenzar el ministerio. ¿Y usted por qué no lo hace? O si lo hicimos, mantengámonos fiel, cada día regenerándonos más. Eso es lo que se llama la regeneración o la metamorfosis, que nos vamos regenerando, vamos transformándonos día tras día. Llegamos como unos gusanos o como unas pupas, vamos a poner como la metamorfosis en la mariposa, como unas pupas, nos vuelve un gusano, estamos como gusanos y después nos volvemos como esa mariposa llena de colores, que cuando estaba la pupa el gusano los niños no lo tocaban, pero cuando la mariposa la quieren agarrar. Entonces son la metanoia que Dios quiere que tengamos, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados nuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio. Y esto se hace únicamente por fe. Vamos a ver lo que dice Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas de Jesucristo, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No es Pedro, no es Juan, no es María, no es el apóstol, no es el pastor, es Cristo. Por medio de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, fundamento, creer. Un arrepentimiento donde haya generación se va a vivir por fe. Hechos 26:18. El llamado de Pablo y lo que le encomendó Jesús. Dice la bendita palabra, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Toda escritura que usted encuentre escrita en rojo, está diciendo que lo dijo Jesús directamente. Que no fue Lucas el que escribe Hechos de los Apóstoles. Que es Jesucristo. Y Lucas está escribiendo lo que dijo Jesucristo y lo que le está diciendo a Pablo. Lo sacó del judaísmo, de la religiosidad, de las tinieblas, y lo trajo a la luz para que él hiciera la labor. Así eres tú y yo. Nos sacó de las tinieblas y tenemos que predicar la luz y tenemos que perdonar, así como él nos perdonó a nosotros. Entonces, una pregunta, ¿cómo perdonamos nosotros? Reprendiendo. ¿Cómo así? Vamos a explicarle. Vamos a Mateo 18, 15 al 17. Porque usted en un rincón puede perdonar. El problema es cuando usted llegue a la persona, si en realidad siente el deseo de hablarle o de reprenderle por lo que hizo, pero usted lo perdona. Si él acepta, si no, ya usted cumplió. Dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Está diciendo Jesucristo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Que no haya publicidad, hombre. Que todo el mundo sepa lo que eso es a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no le oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si ve la manera que hay que reprenderlo, si te oye, ha ganado a tu hermano.
Si no, 2 o 3 testigos. Y si no acepta, llévalo a la iglesia. Y si no acepta, tenlo como publicano, como gentil. Pero tampoco lo odies. Y sigue orando por él, para decir Dios, en su infinita misericordia, le puede dar el perdón. O se puede arrepentir él más bien. Ahora, ¿cuántas veces? Aquí mismo en Mateo 18, 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es ilimitado el perdón. Y cuando tú haces esto, vas a imitar a Jesucristo. Vas a imitar a Dios. Porque Él perdonó y sabe que es la nueva vida que tú y yo debemos llevar. Siempre lea los títulos y cuando coja un versículo, lea primero el contexto para ver a qué se refiere. Porque a veces cogemos un versículo aislado y decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no saca cuenta por qué Pablo estaba diciendo eso. Pasó cárceles, persecuciones, hambre, y todo lo podía en Cristo que le daba fortaleza. Pero lea el contexto, porque podemos cometer herejía por estar cogiendo versículos aislados. Me cubro con la sangre de Cristo. Y anda en pecado, no hay comunión, ni con Dios ni con sus hermanos, no perdona. ¿Y por qué se va a cubrir? Si tiene que estar en comunión para que la sangre de Cristo nos limpie de ese pecado, con Dios y con nuestros hermanos. Y esto es lo que nos manda el perdón. La unidad del Espíritu. Pero vamos a agarrar este versículo y el subtítulo que tiene: la nueva vida en Cristo. Entonces vamos a ver qué hace una persona nacida de nuevo, regenerada, arrepentida y convertida. Una persona benigna. Efesios 4, 32. Leamos. Antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la nueva vida que tú y yo debemos llevar. Deja el rencor. Hay parejas cristianas que todavía se odian. Todavía vive guardándole el uno como que algo allí. Cuando usted perdona, haga como Dios, se olvida de eso. Reprenda. Si usted tiene la razón, repréndalo. Si lo acepta, ya quedó reconciliado. Lucas 23, 34. ¿Para qué aquí hizo Jesús en la cruz del Calvario? Con aquellos que masacraron el cuerpo, le echaron escupitajo, corona de espinas, le dieron a beber vinagre, se burlaron. A ver qué hizo Jesús. Si dice que imitemos a Cristo, a Dios o a Dios. Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. No dijo: Padre, métele los mismos latigazos, castígaselos, castígales. No. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso dijo: consumado está. Cumplí todo lo que me mandaste. Amé hasta a los enemigos. Le lavé los pies hasta Judas. Le dio confianza, le entregó hasta la bolsa y ve lo que hizo. A Pedro lo negó 3 veces. Y le dio el poder, las llaves, o sea, le dio los fundamentos a los apóstoles. ¿Qué hizo Pablo? No perseguía a la iglesia, la arrastraba y lo perdonó. ¿Y quién fue el que más escribió? ¿Y qué está diciendo la iglesia de Éfeso? Perdonen, dejen el odio, el rencor, ámense.
Es un par de cristianos peleando, odiándose. Entonces, ¿cuál es el espíritu que tiene? El uno tiene el uno y el otro el otro. Nada más hay un espíritu para todos los espíritus, el Espíritu Santo. Porque hay el espíritu del mundo, el espíritu del anticristo. Entonces, ¿qué espíritu tenemos? Por eso le dijo Jesús a Juan el apóstol, cuando dijo que iba a mandar como Elías, candela. Jesús le dijo, Juan, ¿qué espíritu tienes tú? Y se le recostaba al lado. Pero a lo que Jesús resucitó, Pedro, todos se convirtieron. Hasta Tomás, que era un incrédulo. Entonces ya tú tienes esa nueva vida. Perdona. No te vayas a morir con odio. Desde hoy perdona. ¿Para qué? Para que te vengan estos 3 beneficios. Pueden haber más, pero te traje 3. Beneficio del perdón. Recibes perdón. Cuando tú das, recibes. Marcos 11, 25 al 26. Dice la bendita palabra de Dios. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Por eso la mansedumbre es importante y la humildad. Para las ofensas, mire que está el antídoto. Vamos a ver lo que dice Eclesiastés 10:4. Te voy a dar un antídoto contra eso. Excelencia de la sabiduría. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Ya sabes cuál es el príncipe del mundo. Se te levanta, no pierdas la mansedumbre. Acuérdate de Cristo, que es manso y humilde, y hallarás paz para tu corazón, para tu alma. Entonces, primer beneficio, si perdonas, serás perdonado. Segundo, no damos lugar al diablo. Segunda de Corintios 2, 10 al 11. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él es el que te dice, no perdones, no seas tonto o tonta. Y si no hay perdón, no hay reconciliación. El perdón verdadero trae reconciliación. Aparte el odio. Mire, el que no perdona está en una cárcel. Y eso trae enfermedades. La persona vive como armada como el tigre. Y a donde lo ve, le produce algo grave en su corazón, en su vida, porque no ha perdonado. Beneficio, recibe perdón, no damos lugar al diablo, sanamos nuestra vida cuando perdonamos. Vamos a ver lo que dice Santiago 5, 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué hace usted orando y odiando? ¿Qué hace usted orando si no ha perdonado? Para que Dios te escuche, tienes que quitar el pecado. ¿Sabe por qué? Porque Dios no escucha al pecador. Yo no sé cómo dicen que Dios escucha a todo el mundo. Si lo escucha, no le responde. En caso tal que te escuche. Pero yo leí otra cosa. Mira lo que dice Juan 9, 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuál es la voluntad? Que pidas perdón, que perdones.
Porque mientras estés en este pecado de no perdonar, no te oye. Si dice que no escucha a los pecadores, pero como les ha metido en la cabeza que escucha a todo el mundo, y que todo el mundo es hijo de Dios, diferente criatura, y si te mueres con odio te pierdes. Si no perdonas, nunca te perdonará el Señor. Y le voy a probar quienes no lo reciben. Porque como dicen que Dios perdona a todo el mundo, sí perdona, pero no todo el mundo se arrepiente o se convierte más bien, de verdad. ¿Cuántos pecados te han perdonado y de pronto a la semana estás haciendo lo mismo o cosas peores? Ahora, ¿quiénes no lo reciben? Los blasfemos. Mateo 12, 31 al 32. Porque si usted conoce esta palabra, ¿quién es el que blasfema? El que la conoce y se va atrás. Porque Pablo era un blasfemo antes de conocerle, yo se lo voy a mostrar. Por tanto digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces vamos a ver qué era Pablo. ¿O qué pudiste tú también ser antes de conocer a Cristo? La carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero tú de aquí en adelante ya no lo vas a hacer en ignorancia ni incredulidad, porque tú has creído. Y debes de perdonar. Debes de reconciliarte. Porque vas a blasfemar. Porque ya tú conoces la palabra. Y la palabra es el Espíritu. Dice Efesios 6:17 que la palabra, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y si vas a blasfemar es diciendo que ya no crees en el Evangelio. Después que tuviste tanto tiempo. Te fuiste atrás. Te volviste apóstata y ahora lo que haces es hablar más del Evangelio. Estás blasfemando. Arrepiéntete. Arrepiéntete para ver si Dios tiene como Simón, que dijo Pedro, oraré para ver si Dios tiene misericordia de ti. Que ya se había bautizado y quería comprar el don de Dios. Para hacer milagro él, comprándolo, y esto es gratis. Entonces, quienes no lo reciben, aquellos que después de haber conocido la verdad, se vuelven atrás del santo mandamiento que les fue dado, se corrompen más y les pasa lo del perro, vuelven al vómito y lo de la puerca a enlodarse otra vez. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Usted léalo en casa. Conocieron la verdad y se dejaron volver a enredar. Vamos a ver qué dice. Segundo, los incrédulos. Romanos 11, 20 al 22. Dice, bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas si no temes. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, al pueblo de Israel, todos esos que se perdieron, ¿ya? Esas eran las ramas naturales. Siguen siendo el pueblo amado, pero hay un remanente. No te ensoberbezcas. ¿Qué hizo Satanás? Se ensoberbeció. ¿Qué hizo Nabucodonosor? ¿Y cuántos no están ensoberbecidos hoy? Soberbia. Si no temen, no temen. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ya para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Leamos siempre la Biblia y mire lo que nos está diciendo. Fuimos injertados. Todo el israelita que salió nos dio lugar a nosotros por no aceptar a su Hijo hasta el día de hoy. Para ellos Cristo no ha venido.
pero de ahí va a sacar un remanente porque Él no abandona a su pueblo. Y de la gracia está sacando un remanente que es de los gentiles, que ahora somos la iglesia. Los ángeles y el mundo antiguo. Pero Dios no es que perdona a todo mundo. Sí. Dios es fuego consumidor. Y el que se la hace, se la paga. Vamos a ver qué nos dice la palabra en falsos profetas y falsos maestros. Para agarrar estos versículos de 2 de Pedro 2, 4 al 5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, que ahora son demonios, que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Y sabe por qué se va a acabar este mundo? Acabó el primer mundo por los impíos. Y vamos a 2 de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero como dicen que a todo mundo perdona. Si el perdón es para todo mundo, el problema es que todo mundo no lo acepta. Y todo mundo no está dispuesto a romper el orgullo y a pedir perdón. Hay que pedir perdón. Hay que amar a los enemigos, bendecirlos. No se acomode el evangelio. Acuérdese de Jesucristo. Acuérdese de Pablo. Acuérdese de los apóstoles, de los profetas. Acuérdese. ¿Qué les tocó hacer ellos? ¿Y qué tanto padeció? Y las bienaventuranzas dice que debes ser bienaventurado cuando te persigan y cuando te inventen toda clase de mentiras por causa del reino de los cielos. Entonces tienes que perdonar. Hay mucha ignorancia bíblica hoy en día hasta en la iglesia. Años que tienen, pero como muchos se dedican a predicar es la plata, la prosperidad, al que tenga más, aunque tenga miles de odio, Dios lo está bendiciendo porque tiene plata. Entonces aquel que no ha aceptado a Cristo y tiene mucha plata, se va para el cielo también. Las riquezas no son malas. Malo es el corazón del hombre. Es poner la confianza en ellas. Yo nunca le he dicho a la persona que no tenga. Dios no le dice a uno, el oro y la plata son de Él. Él lo que no quiere es que usted le ponga un ídolo que se llama dinero. ¿Amas a Dios o amas al dinero? No puedes amar dos cosas. Ámelo a Él y Él te dará el dinero. Y te dará la sabiduría para administrarlo y ser una persona generosa y da de acuerdo a lo que tú propongas en tu corazón. Tampoco te vayas a dejar robar con tantas mentiras que hay con esa prosperidad. Que venga y prospere aunque viva en adulterio. Eche plata aunque ande en adulterio, aunque ande en fornicación, aunque ande con odio. A Dios no se le compra con plata, con nada se le compra. A Él solamente se le agrada con un corazón contrito y humillado. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces concluimos esta bendita palabra y vamos a Mateo 6, 12 y el versículo 14 al 15. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, el Padre nuestro, mire. Y mire el 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Debemos de perdonar para ser perdonados. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí lo ven? Debemos perdonar para ser perdonados. Debemos dar para recibir. Entonces, iglesia, gracias por la atención prestada y que llevemos este mensaje y más que llevarlo, lo pongamos en práctica en nuestra vida diaria. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos cada día
a reconciliarnos, porque nos dice la palabra de la reconciliación, pero para que haya reconciliación debe de haber perdón. Tú nos reconciliaste por medio de la cruz, de esa muerte en la cruz, por medio de Jesucristo, Padre, y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Así debemos perdonar nosotros también a los que nos ofenden para ser perdonados. Gracias te damos, Señor. Ponemos la familia espiritual, la familia en carne, y que este mensaje pueda llegar a muchos que todavía tienen odios, están encarcelados en el odio, en el rencor, en el resentimiento, y puedan ser librados al escuchar esta bendita palabra que la hemos dado con mucho amor, para que haya cambios y transformaciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén.